¿Qué es investigar? Esta es una gran pregunta que les pido a ustedes se la hagan. Si se dan cuenta, todo el tiempo estamos investigando. Investigamos cuando queremos ir a un lugar, estamos de paseo o algo por el estilo. Siempre vamos a mirar algo que investigar. Investigar implica averiguar cada una de las cosas que necesitamos para lograr algo, ¿sí? Para conocer algo. Esto es, la única diferencia con el método científico es que ustedes tienen que ir de una manera mucho más rigurosa, es un método más riguroso que exige una comprobación a lo que nosotros estamos, a una hipótesis que nosotros podemos lanzarnos como una premisa que tenemos sobre algo, y lo que hacemos es un recorrido bajo todo este peregrinaje de la investigación para finalmente concluir y comprobar lo que estamos diciendo. Investigar, nosotros necesitamos contar con muchas características, ¿sí? Esto como tal, les había mencionado que es un proceso sistemático y controlado, la investigación bajo el método empírico, que obviamente ustedes se basan en fenómenos comprobables totalmente, ¿no? Algo que ustedes pueden mirar, lo que está sucediendo. Y obviamente es crítica porque juzga, digamos, de manera objetiva cada una de las cosas que están sucediendo. O sea, ustedes tienen un sinnúmero de datos de los cuales tendrán que hacer sus propias lecturas en función de teorías, en función de aspectos que conocen previamente, pero sobre todo algo que están observando, ¿sí? Esa es la riqueza de cada una de las investigaciones, porque siempre sumamos algo más a un conocimiento ya dado. Tienen que constantemente preparar este tema de la investigación a través de una serie de fuentes secundarias que se llaman a los libros, a las revistas, a los periódicos, que nosotros podamos indagar previamente. Todo eso se conoce como nombre de una fuente secundaria. Entonces es importante, en primer lugar, leer, desarrollar el tema de la lectura, el tema de la escucha, sobre todo cuando ustedes se acercan a recabar información primaria, que es cuando están frente a actores, frente a investigadores, a conocedores de algo, o a la muestra donde ustedes tengan el acceso a hacer la investigación. Ustedes tienen que estar siempre con la escucha empática, ¿sí? Siempre, por ahí les he puesto yo un tema de parte de unas entrevistas. Estas entrevistas, bueno, ya veremos luego cómo los instrumentos se van adecuando a su investigación, pero en todo caso, la escucha empática. Nunca vayan con un papel, solamente tienen que prepararse, sí, con una encuesta guiada, pero además de eso, ustedes tienen que saber escuchar. Si dan una pregunta y quien está exponiendo, recuerden que muchas veces será la única vez que ustedes puedan encontrarse con esa persona, con ese experto o con ese colectivo. Entonces tienen que ser ustedes, ver la manera de extraer lo máximo posible de esos conocimientos. Y la escucha implica justamente eso. Ustedes preguntan y ellos van a contestarles cosas, y ustedes piden que en función de eso también algo que me entiendan, algo que les parezca interesantísimo, ayudar con otras preguntas que no prepararon seguramente, pero para que puedan enriquecer esa entrevista, ¿sí? El tema también de poder observar. Con las mismas líneas, cuando alguien está entrevistando, ustedes van a ver que las personas cuando tienen disposición de atenderles, que eso es el tema ideal, digamos, o la circunstancia ideal para ustedes, ustedes pueden continuar con la entrevista. Pero si hay alguien que realmente tiene un tiempo limitado y les está diciendo corporalmente que se va, que tiene prisa, es mejor que ustedes suspendan eso y puedan agendar una nueva reunión, ¿sí? O también hay situaciones donde uno indaga y de pronto ustedes pueden mirar que la gente no les está diciendo la verdad, o hay una evasión, ¿sí? Ustedes tienen que tomar esas cosas también muy en serio cuando ustedes anotan en su libro de campo lo que van registrando, porque eso quiere decir que es sujeto a revisión. El tema, elegir. Necesitamos elegir con quién hacer la investigación. Dependiendo de cuál sea el espectro de la investigación, nosotros vamos a elegir la muestra, es decir, con quién vamos a hacer la investigación o sobre qué vamos a hacer la investigación, y delimitarla así como un cuadradito, porque entonces nosotros vamos a concentrarnos todos sobre esa muestra.
lo que un poquito ya habíamos hablado, sobre cómo funciona el tema de los cuestionarios, ¿sí? Y cuando ustedes hagan y formulen a través de encuestas, tienen que saber que tienen ustedes las dos posibilidades de formularlo a través de las llamadas preguntas cerradas, que tienen una respuesta sí o no, ¿sí? Y las respuestas abiertas, que un poco dan como explique tal cosa. También pueden combinar entre una cerrada y una abierta, o sea, una semiestructurada. ¿Consume leche? ¿Sí o no? Entonces dice, bueno, sí, y luego el por qué. Entonces, si ustedes quieren también tener una combinación entre algo cuantitativo y algo cualitativo, entonces ustedes pueden hacerlo. A lo mejor si son muchísimas encuestas, ustedes tendrán cada vez más restringido el tema de esas encuestas abiertas, ¿sí? Pero es importante colocarlo porque tienen la posibilidad de hacer algo cualitativo, ¿de acuerdo? Bien, y el tema obviamente de resumir, porque luego de que ustedes hayan recabado a través de una serie de fuentes de información, ustedes tienen que tener la capacidad también para poder abstraer ese conocimiento y capitalizarlo luego a través de informes o, no sé, artículos por allí. Bien, hasta aquí un poco lo que es el tema de las habilidades que ustedes tienen que tener. Hay otras más, ¿no? Como por ejemplo saber realmente organizar bien el tema de la información que estamos hablando, saber cuáles son los puntos claves y sobre todo la última recomendación, que no solamente su investigación debe culminar con el informe de investigación, sino que tiene que tener igualmente adecuarse el espacio, buscar los espacios a través de los cuales puedan difundirla. Recuerden que una investigación lleva muchos recursos, sobre todo humanos, y eso, todo ese esfuerzo tiene que tener algún fruto, que sepan muchas personas sobre lo que ustedes han investigado y que podamos así ir creciendo en este gran mundo del conocimiento. A nivel de investigaciones, ustedes van a encontrar una serie de fuentes, ¿no?, que les van a guiar sobre métodos de investigación y van a encontrar una diversidad en nombres, en cosas, pero ahora justamente la que vamos a ver en este momento es algo que yo he escogido, un prototipo que les puede guiar, pero como digo, no es el único. Entonces, acá tenemos una suerte de que nosotros podemos investigar identificando, digamos, a través de familias de la investigación. Y pueden sus investigaciones tener una característica de ser cuantitativas o cualitativas, ¿sí? Es decir, que puedan ustedes partir solamente desde estas encuestas que les decía, o no sé, sobre todo son a través de encuestas que se ven el tema de cuántos dicen que sí, cuántos dicen que no, o desde la observación también, por supuesto, cuántos individuos ustedes miran en el microscopio o algo por el estilo. Entonces ustedes realmente van a mirar cuántos son, ¿sí? Y de manera como hacer una comparación solamente a nivel de cantidades. Pero también tienen la parte cualitativa, que es justamente lo que nos da las diferencias de cada una de las identidades, por así decirlo, de esa información que estamos nosotros dando. Por decirles algo, ustedes ahora les preguntaría ¿cuántos desayunaron? Por decirles algo. Entonces me dirán, bueno, de los 40 que están acá, pues bien, han desayunado 30, ¿no? O tal vez menos, no sé, pero yo tengo ya un parámetro de cantidad. Y les diría, bien, y ustedes, los que no desayunaron, ¿por qué no desayunaron?, ¿no? Y entonces, si quisiera medir alguna situación específica relacionada al tema de salud. En esta medida, también siguiendo el tema de las familias, ustedes tienen, ¿cómo lo hacen? O sea, si tienen una investigación de campo, si van y la investigación que tienen que recabar es yendo a los lugares, ¿no? Y también, por supuesto, lo que tienen ustedes un trabajo de gabinete que bien puede hacerlo para sintetizar o analizar lo que recogieron ya ustedes previamente a la muestra que ustedes han elegido, o también solamente haciendo investigación a través de libros, o sea, porque hay investigaciones también solo teóricas, ¿sí? Entonces también eso es una manera de investigar. Tienen aquí algunos enfoques de la investigación. ¿Cómo? Por ejemplo, tenemos lo que se llama la investigación-acción, ¿sí? Los estudios de caso,
los experimentos y algo también que se llama encuestas. Luego acá un poquito lo diferenciaremos de lo que implica una técnica de lo que implica realmente un enfoque de investigación, que eso tiene sus particularidades, ¿sí? Ya vamos luego a presentar cada uno de estos enfoques y al momento, digamos, algunas técnicas de investigación. Bueno, un poco, ya habíamos hablado algo de la investigación cualitativa. Esto, ¿qué implica la investigación cualitativa? Pues obviamente que los hechos solo se interpretan adecuadamente cuando se los considera dentro de un contexto, claro. O sea, lo que nosotros miramos cuando hacemos investigación cualitativa es mirando el dónde estamos, en qué espacio, en qué contexto, porque todas esas características nosotros tenemos las posibilidades de abstraer para saber que algo se debe a algo, pero porque hay todo un cúmulo de contexto, ¿sí?, que va a influir dentro de esa parte que estamos nosotros observando, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. Esa es una de las características de las investigaciones cualitativas, que solo sirve para ese espectro, ¿sí?, y bajo esas circunstancias. No son artificiales los contextos que ustedes investiguen, todos son absolutamente naturales, ¿sí? Nada es superpuesto, es un tema de lo que se está dando en ese momento. Entonces, por lo tanto, ustedes nada pueden dar por sentado, absolutamente nada. O sea, ustedes están descubriendo lo que está pasando y tienen que tener mucho cuidado porque cada una de estas pistas que puedan encontrar son esenciales para su investigación. Los investigadores cualitativos prefieren que los sujetos sometidos al estudio hablen por sí mismos, ¿sí?, y se manifiesten sus propios puntos de vista, ¿sí? Es un proceso interactivo en el cual los que están indagando y el investigador como tal tienen esta posibilidad de interactuar. Entonces, eso es importante también. Y ustedes pueden, lo que les decía, ¿recuerdan hace unos minutos atrás? Por favor, estén siempre retroalimentando lo que les dice su interlocutor. ¿De acuerdo? De aquí, un poquito los investigadores cualitativos que atienden a la experiencia como un todo y no como variables separadas. Ya un poco, para redundar, la primera idea que les había dicho, ¿sí? Si esto no es lo mismo que ustedes vean los lentes aquí, que los vean, no sé, de pronto en las rocas, ¿sí? Aquí de pronto es un entorno que ustedes pueden asociar para que me servirían a mí los lentes, también de pronto, pero no es un elemento muy común en un elemento así tan separado, digamos, ¿no? Y solo los lentes. Vamos con la cuestión cuantitativa, en cambio, recabando lo que habíamos dicho, ¿sí? Consiste en que los estudios cuyos datos pueden analizarse en términos solamente numéricos, recuerden que hay una recolección y análisis de datos de forma numérica, puede ser, como les digo, a través de los cuestionarios, recuerdan las preguntas cerradas, y ya. Lo cuantitativo a menudo trata de experiencias como si fueran similares o bien sumándose o multiplicándose conjuntamente. Claro, ustedes están hablando de cómo se suma algo de un mismo contexto. Si les he sumado sus manos, pues estoy sumando las manos de estudiantes de este primer año de biotecnología. Bien, esto de acá, digamos ya un poco lo que habíamos dicho, trabajo de campo y de gabinete, que creo que no hay que especificar más porque son bastantes elementales, digamos. Un poquito para adelantar, solamente les voy a cerrar esto con una secuencia de lo que implica un proceso de investigación. Comenzamos siempre con una idea. Ustedes en este curso en particular van a escoger algo que ustedes quieran investigar. Partimos de esas ideas, ¿sí? Luego nosotros haremos, cuando ya tengamos muy bien definido esto, vamos a avanzar a lo que se llama el planteamiento del problema, que ya veremos de manera más particularizada qué es, pero un poquito les adelanto, ¿no? Es mirar el objetivo que va a tener nuestra investigación, va a tener la importancia, o sea, el por qué estamos nosotros haciendo esta investigación. Y entonces, en esa medida, nosotros tenemos que saber por qué es importante esta investigación y por qué la hacemos. Y por último, el planteamiento del problema específico que estamos viendo, segundo, está constituido por preguntas, ¿no? Preguntas empíricas, preguntas teóricas y preguntas metodológicas. Bien, las preguntas empíricas son la clave para su investigación.
Esas son las preguntas que ustedes van a hacerse siempre combinando variables, ¿sí? Las variables son las cuestiones que ustedes quieran averiguar en función de un algo específico, ¿sí? Por ejemplo, a ver, digamos que queremos investigar estos lentes. Yo quiero saber qué va a pasar con esta estructura, con estos vidrios, si yo les pongo, por ejemplo, si les dejo mucho tiempo en la luz del sol, ¿sí? Y al ambiente, digamos, les dejo un día, yo no sé qué va a pasar con estos cristales. Mi pregunta empírica será, ¿qué tipo de características adoptaría un cristal como las que de una medida de lentes si le expongo durante 24 horas a la luz solar, ¿sí? Y que pueden o no tener alguna variación más con alguna lluvia, lo que puede darse. La primera pregunta empírica que me van a ayudar allá a la investigación, porque yo lo primero que voy a hacer es coger los lentes y poner en el sol. Ahora lo mismo puedo decir, ¿cómo se modificará estos cristales y este marco no sé, de plástico, si es que dejo a estos lentes en 24 horas, en cambio, bajo la luz nocturna, qué sé yo, con otro tipo de condiciones que puedo ir sumando? Entonces, todas las condiciones que yo voy sumando vienen a ser las variables independientes, porque cada una es independiente, es un factor independiente que cae sobre una variable dependiente, que son los lentes. Es esta la variable que está dependiendo del comportamiento de las demás para cambiar o no de forma, de sustancia, etcétera. Eso es muy importante, que ustedes sepan cómo plantear preguntas empíricas. Es la clave de la investigación. Las preguntas teóricas, en cambio, son todas aquellas que ustedes las asumen desde lo que es, por ejemplo, qué son los lentes, o qué es el plástico, qué es el vidrio, cosas que ya están dadas y que la pueden consultar. Y las preguntas metodológicas no son nada más y nada menos que dónde lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer, con quiénes lo voy a hacer, etcétera. La definición de objetivos, que un poco se plantea ya en el planteamiento del problema. La revisión de la literatura es siempre ustedes en toda investigación van a tener que contar con un marco teórico, que es de donde ustedes parten para hacer su investigación. Hay muchas teorías, muchas, sobre algo que nosotros queremos investigar, pero nosotros escogemos el marco teórico, qué autor, qué enfoque va a guiar nuestra investigación. Marcan también una hipótesis, ustedes van a partir de una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es un supuesto con el que ustedes arrancan una investigación. Yo digo, mi hipótesis es que estos lentes, a la luz del sol, los vidrios se van a quebrar. Y yo, claro, con la investigación que voy a hacer, voy a comprobar esto. O puedo decir, bueno, los lentes, si es que les cuido mejor, si no les expongo a condiciones extremas, pues me van a durar mucho más. Entonces yo, si ven, puedo hacer una serie de hipótesis a partir de algo que yo creo que va a pasar. En su investigación desarrollan con todos estos preceptos que acabamos de mencionar hasta aquí, hasta la hipótesis, ustedes hasta ahí llegan de una manera teórica para arrancar su investigación ya en campo. Ustedes harán las investigaciones, luego de eso desarrollan, definen por supuesto, un método de cómo van a hacerlo, definen una muestra, con quién lo van a hacer, obviamente, y empiezan ustedes ya a la recolección de los datos de manera sistemática, controlada, como habíamos dicho, que tiene esta exigencia de este método, y finalmente el diario de campo en esto juega un papel re importante. En nuestra materia yo les subiré los instrumentos adecuados, les explicaremos cómo funcionan, entre ellos el diario de campo, las entrevistas, el tema de cómo unas matrices donde tabulamos las encuestas, cómo formulamos los gráficos, cómo sacamos eso, cómo corremos la información, ¿no?, para finalmente tener nuestra información analizada y totalmente tabulada. Eso, analizamos los datos después que hemos hecho todo este proceso y se elabora el reporte. Bueno, espero hasta aquí haberles dado una aproximación bastante cercana a lo que es el tema de la investigación bajo el método científico.
Bien, con estos primeros insumos que tenemos de aproximación a la materia, ¿no?, que ha sido bastante vuelo de pájaro, lo que vamos a hacer ahora es encontrar en la plataforma de ustedes, les voy a pedir que por favor revisen un artículo en la parte de la sección 1. Ustedes van a tener un material que se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Es un pequeño artículo de Alan Chalmers, donde ustedes les pido que le lean detenidamente, primero de manera individual y luego compartan en grupos de 4 personas. Cada uno comente qué es lo que entendió de cada postura, que ahí comenta, ¿no?, las diferentes formas de mirar a la ciencia. Y entonces ustedes, por favor, en función de eso, construyen un mapa, ya los 4, un mapa conceptual y mental sobre esta información. Sí, pero sobre todo cuando ustedes han llegado ya a este nivel de reflexión, ¿sí? Entonces, ese es el primer trabajo que ustedes vamos a tener y les voy a pedir que por favor suban igualmente a la plataforma. Estará abierto en la sección 1, en la tarea 1, un espacio donde ustedes puedan subir. Ese va a ser nuestro primer aporte, ¿de acuerdo? Porque es importante, no lo tomen como un trabajo tedioso, al contrario, es una lectura que les va a dar a ustedes muchos elementos en su vida profesional para defender o no también una postura desde donde la van a investigar. Bueno, por ahora esto es, nos estaremos comunicando para las siguientes tareas a través de la plataforma. Por favor, tengan siempre la precaución de chequear cada semana su plataforma, porque va a ser la manera de, al menos en el primer mes, mantenernos de manera, nuestro diálogo entre profesora y ustedes, queridos estudiantes, para este proceso de aprendizaje. Muchas gracias por su atención y por favor, emociónense con este curso que es para ustedes. Gracias.